¿qué tal? Bueno, nos hemos ido del Partenoncito. Nos hemos venido aquí a La Guaira, a las playas de La Guaira, que como verán, no tiene mucho que envidiarle a Cancún. Y aquí puedo bajar yo un miércoles gracias a que, claro, tengo un trabajo que me lo permite como escritor, que no paga nada, no paga lo que pagaría una editorial en otro país, pero bueno, me da una ventaja de horario y puedo bajar un miércoles aquí. Y en general, casi toda la población puede bajar un sábado que quiera a esta playa. Y eso es algo a lo que no tiene acceso ni siquiera la clase media europea, así con esa cotidianidad. Salvo, bueno, ponle tú en Tenerife, Portugal, en algunos sitios en España. Pero en general, y si pueden, no todo el año. Aquí es todo el año. Y si no hay un río, y si no hay una montaña. Entonces la fenomenología, la experiencia cotidiana dice que aquí cualquier idea marxista y también liberal son absurdas. O sea, el progreso aquí es absurdo, es obsoleto, o sea, es torpe. Ya la gente tiene satisfacción antes de que el progreso te proporcione nada. Es artificial. Nuestra cultura está llena de cosas artificiales, tanto el marxismo como el liberalismo aquí son grandemente artificiales, son importados, establecen una noción ideológica, es decir, como habíamos dicho hace un rato, según la fenomenología, hay un montón de actos no transitivos en la memoria de la gente. Eso tiene que ver con un prejuicio de clase media tanto en el psicoanálisis, que es una de las plataformas de análisis que se ha diseminado más entre la cultura de la clase media, y la otra que es la marxista, y la otra que viene siendo la netamente liberal. Y la marxista, pues parte del principio que somos pobres, pero esto yo no lo podría denominar pobreza, y eso que yo no tengo, salvo el acceso que tuve a formación durante alguna época, por ser hijo de gente con diversidad de amigos, gente con tendencia a izquierda, entonces siempre tuve los libros como un paradigma, como un modelo pues a seguir, el hecho de leerlos, entenderlos. Y bueno, y nací con la facultad de escribir, pues que mucha gente dice que es una facultad, entonces escribo mucho y eso ayuda a uno a leer, si leer errores, leer defectos, e ir depurando un discurso. Pero entonces, según esa observación, producto de una formación de años, yo veo que la pobreza es una cosa muy relativa a la capacidad que puedas tener de evaluar y valorar tu modelo de vida y tus ventajas, las ventajas de tu modelo de vida en un mundo ya post-contracultural. O sea, después de la gran trampa que resultó la posmodernidad, y al ser conscientes de ella y desmontar todo el sistema de valores capitalistas, ¿qué te queda? Pues resulta que queda mucho. Queda uno mismo, queda todo un entorno, queda todo un ambiente y por supuesto una necesidad de conciencia ecológica a nivel mundial. Pero es mucho lo que queda. Ahora, si ves los medios, pues tendrás una fuente de distracción de lo que tú eres en tu contexto, de la lectura que puedas hacer, más o menos profunda. Si te restringes a los tres maestros de la sospecha, a Marx, Freud o Nietzsche, vas a tener un montón de conflictos artificiales que allá en su momento fueron grandes descubrimientos en cada contexto, pero que hoy por hoy definitivamente pues estamos necesitando descubrimientos propios que pasan por el conocimiento de esas tendencias, de esas teorías, entre otras, pero que esas son buenas para categorizar. Entonces tenemos a Marx, a Freud y a Nietzsche como categorías de alternativa en el modelo de análisis del prejuicio de clase media. Entonces, el prejuicio de clase media o el modelo pequeño burgués consiste en una competencia por o en una forma de identidad basada en las marcas que puedas comprar, algunos productos. Y la deformación ideológica, que también está en grandes sectores de la clase media, es esa que penaliza que vas a vivir o que eres para poder lograr el estatus ideológico del ser revolucionario, que es el modelo de clase media, gracias a lo cual entonces te penalizan un montón de debilidades entendidas como influjo o superestructuras ideológicas de derecha o capitalistas, consumistas,
en la conducta, ¿no? O en su defecto, bueno, un desparpajo nichano de consumir la vida, ¿no? Interpretado de esa manera, de consumir la vida de una forma que, bueno, para él era todo un concierto poético y estético, pero que ha terminado degenerando, sin lugar a dudas, en un montón de carajitos tomando en bares y drogándose por ahí, sin conciencia ni siquiera de dónde viene el auspicio eh, de ese simple vandalismo, de ese simple estado de delincuencia permisado por un sistema de valores postmoderno, que es el que te dice, bueno, si produces, ganas, te metes tu rumba y toda tu perversión. Supera todos los valores morales de las diferentes formas de religiosidad, y con eso lo que más realmente quiere superar son las formas rituales que le dificultan el influjo del consumismo. Pero entonces tenemos tres enemigos fundamentales de la cultura, que es el complejo pequeño burgués, la deformación ideológica y, por último, el que no había mencionado, la vergüenza étnica, que es la que hace que siempre estemos luchando contra el capitalismo o siendo liberales o siendo cualquier vaina, a pesar de que en este ambiente eso no tiene sentido, no del todo. Hay partes que funcionan, ¿verdad? Comercio, tú vas, vendes, hay una cosa más o menos, hay de oferta y demanda. Y en cuanto a lo que es la lucha por derechos, claro que sí, un empresario, bueno, no puede estarte explotando, tú tienes que tener tus reivindicaciones, tus derechos, ¿no? O sea, tu conciencia social, que ahora lo llaman marxista, ¿no? Es mera conciencia social, mera noción de lo que, claridad de lo que es la política y de cuánto cualquier supuesto empresario le debe, incluso en términos capitalistas, a las culturas originarias que aportaron todo el capital base del sistema capitalista inicialmente, los bancos y todo eso, el oro del Vaticano, o sea, todo el sostén económico, el subsuelo de países del tercer mundo, todo eso tiene que ser tomado en cuenta como formación política, pero no como un establishment de que está bien, que está mal. No es que voy a pasar a sentirme culpable por actitudes autóctonas, que además son complejas, porque no es que uno va a venir a decir que afrodescendiente, o simplemente no, yo soy indio, pues tengo la cara india y resulta que lo que eres diseñador gráfico y perfectamente urbano y lleno de conceptos occidentales, inevitablemente. Entonces, somos una cultura que para irse definiendo tiene que ir asumiendo el hecho de que se equivoca, pero de que puede ser precisamente la forma cultural que empiece a ofrecer respuestas a lo que Occidente no ofrece. Y son gran cantidad de respuestas en las que Occidente no logra dar a las cuestiones que se empiezan a hacer ante el fenómeno del calentamiento global y los diferentes problemas industriales y, sobre todo, como veníamos hablando antes, el manejo de las emociones. Para el manejo de las emociones y la comprensión de nosotros mismos, este estado ocasionado a mitad de semana es bueno, sumamente útil, más útil que aquellas cosas que me descubre la ciencia positiva. Siendo yo escritor, multiplico ese estado a través de lo que escribo en mayor claridad en el manejo del concepto y también en cuanto a la dirección en la que uno los apunte, los lleve, y en la identidad, cómo se fortalece, cómo se puede sentir uno mínimamente tranquilo, de ser caraqueño en medio de esta crisis y sin tener plata para comprarle un par de zapatos a mi hija. Pero se puede seguir produciendo ideas, se puede seguir produciendo conocimiento, sí. Entonces, por llevar la cosa más a un plano real de lo que es la complejidad. Desconfío yo del señor Fidel Castro por haberse vestido toda la vida de militar sin ser militar, porque era académico, de 2 carreras. Sí, desconfío. Ahora, eso quiere decir que me parece que en Cuba sucedió una barbarie, una cosa terrible en comparación con lo que había antes. No, es mejor. Se produce conocimiento. Hay menos de todo, pero se produce conocimiento. Hay movimientos culturales y literarios con mucha menos plata de los que se necesitan en Estados Unidos para generarlo. Y a pesar de que también admiro y necesito y comprendo y me inscribo dentro de muchas tendencias que han sido gestadas o embrionarias dentro de Estados Unidos.
Pero resulta que entonces la cosa es más compleja, no tenemos un solo enemigo, tenemos cuatro, y son epistemológicos, y mucha gente los comporta, incluso haciéndose llamar revolucionarios. Son el pensamiento lineal, el industrial, el moderno y el positivismo. Mientras no se analicen esos cuatro elementos, realmente no vas a entender contra qué estás luchando. Y siempre te vas a transformar, como sucedió en la URSS, como sucedió al final de cuentas también en Cuba, y está sucediendo en alguna medida cada vez más, y como terminó sucediendo pues en China y en cualquiera de esos países que se sumaron a esa propuesta. ¿Por qué? Bueno, aquí está la clave, y con esto bueno, terminamos este videito. El marxismo o la propuesta de cambio tiene un problema esencial epistemológico solo en la búsqueda del cambio, sin necesidad de llegar a la evaluación de la propuesta en sí. Y es que cuando propones un cambio basado en una noción futuro, así como el cristianismo, produce un trauma, puesto que las personas tienen su identidad basada en aquello que se penaliza como que estaba mal. Entonces tienes a un montón de gente culpable de lo que más son, puesto que nadie es su estado consciente ideal, puesto que esos actos son intransitivos. El idealismo sobrevive o se disfraza en diferentes formas como tendencia ideológica. Entonces cualquier cambio que se propone, así como el socialista o como el marxista, es falso. Cuando tú revisas bien a la gente, son mentirosos, en realidad no lo quieren, porque es profundamente traumático. Niega la venezolanidad, niega el caraqueñismo, niega cualquiera que sea la esencia de los diferentes países donde esto se ha formado. Y esa quizás es una de las cosas más inteligentes que sucedió, inteligentes o por azar, en Bolivia, donde el presidente rescata una tradición mayor y más antigua con su manera de ver, por su fenotipo, por lo que conjura, por aquello que parece estéticamente, y también por la práctica, hasta por la manera, el tono de hablar, el acento, algo más tradicional, algo más profundo. Lamentablemente, pues su práctica es meramente occidental, según dicen muchos. Ojalá que no. Pero en general ahí hay una cosa entonces mucho más compleja, que asoma un cambio de otro tipo, un cambio que rescata cosas, que se siembran un poquito más allá, o que reconoce un punto de siembra que ya existía. Entonces eso hace más interesante la lectura que se puede hacer que simplemente el proceso de desmontaje constante del capitalismo.